Hola amigos, soy os traigo un nuevo tutorial en el que os enseñaré a cómo generar voces de personajes de anime y cómo enviarlas por WhatsApp sin descargar aplicaciones. Fácil, rápido y gratis. Bueno, gente, para que esto sea posible, para hacer esto posible, simplemente vamos a abrir el navegador favorito de nuestro dispositivo móvil y aquí en la barra de búsqueda vamos a escribir la siguiente página: fakeyou.com. Voy a arreglar aquí los espacios que me ha dejado esto automáticamente y vamos a entrar a la página. Se nos va a abrir esta web y aquí vamos a bajar un poco hasta llegar a esta parte. Vamos a esperar que cargue el tema este de las voces y ahora os voy a enseñar lo que hay que hacer. Bueno, ya ha cargado. Aquí tenemos, vamos a filtrar por categoría e idioma, ¿vale? Podemos poner de anime y de muchas otras cosas más. Aquí tenemos las voces en español, que es en lo que más me voy a enfocar, pero si quisieseis pues poner las voces de filtrar por animes, pues aquí los tenemos: Dragon Ball, esta no la conozco, My Hero Academia, Naruto, esta tampoco la conozco, Yu-Gi-Oh, pero voy a hacerlo con lo de español para que se vea, para que se escuche mejor y todo eso. Y por aquí tenemos la de Bart Simpson, Bob Esponja y un montón de voces más. Vamos a hacer la prueba. Aquí tenemos dos, la del Goku Mario Castañeda y la de Vegeta René García. Yo voy a poner la del Son Goku, que es la que más me gusta. Y para que genere lo que nosotros queramos, pues vamos a escribir aquí en este cuadro de texto lo que queremos que diga la voz de Goku. Por ejemplo, yo voy a poner esto y una vez hayamos escrito todo lo que queremos, simplemente vamos a pulsar sobre el botón hablar. Ahí está, ahí abajo os saldrá ese mensaje de pendiente. Simplemente esperaremos a que la aplicación haga todos sus procesos internos y voy a hacer un corte y volveré cuando este proceso haya terminado. Bueno, gente, échenle un poco de paciencia, ¿vale? Porque la aplicación puede tardar bastante tiempo. Si les apareciese como un fallo en rojo y tal, pues modifiquen un poco el texto, las comas y tal, y probad otra vez. Al final os generará el audio. A mí me lo ha generado a la primera y aquí tenemos nuestro audio. Vamos a escuchar a ver cómo ha quedado. Si te gustó el video me encantaría que dejases un grandísimo like, suscripción, campaña, activar todas las notificaciones para que YouTube te recomiende mis videos y no te pierdas mi contenido. Bueno, ahí lo tenemos, claramente es la voz de Son Goku. Y nada, vamos a descargar el audio en nuestro dispositivo móvil. Vamos a seleccionar los 3 puntos del audio y vamos a pulsar sobre el botón descargar. Ahí lo tenemos, ya se nos ha descargado. Ahora vamos a abrir el audio, vamos a ir a nuestra carpeta donde tengamos los audios. Yo lo tengo aquí y podemos usar este audio, pues nos lo podemos pasar al ordenador y hacer vídeos, o podemos mandarlo por WhatsApp a nuestros amigos así de broma y tal. El uso que quieran darle, ya échenle imaginación, se pueden hacer un montón de cosas. Así que voy a mandarlo por WhatsApp para hacer la prueba. Simplemente lo selecciono, hago clic en compartir, selecciono WhatsApp. Esto es lo mismo de siempre y ahí lo tenemos. Así que nada, eso ha sido todo. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.